así lo subimos a la plataforma. Bueno, parece ser que vamos a seguir así. Esta va a ser la modalidad hasta que termine la cursada. Así que algún día nos conoceremos personalmente. Bueno, Dios quiera. Muy bien, segundo cuatrimestre de esta materia de dimensión filosófica de la educación. Bueno, corresponde entrar, ahora sí, en el nudo de la materia, ¿no? Que es una filosofía de la educación. Nosotros lo que vimos hasta acá fue una propedéutica, digamos, ¿no? Una introducción filosófica de grupos o categorías más genéricas en donde está inmersa la educación como fenómeno humano y como hecho humano. Ya que la educación forma parte de la cultura, hicimos una filosofía de la cultura, muy breve, por supuesto, y a su vez, como la cultura es un producto estrictamente humano, antes hicimos una filosofía del hombre, también muy breve, ¿no? Muy breve. Entonces, bueno, corresponde ahora sí entrar en una filosofía de la educación. Educación. Perfecto. Recuerden que hoy vence el plazo para el trabajo práctico, ¿sí? Vi los de Eugenia y vi el de Eugenia y el de Adriana. Recuerden Sí, que no lo enviamos. hasta hoy a última hora tienen. Así que bueno, muy bien. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Eso promediaba lo que habíamos visto de... Estuve corrigiendo tanto que ya no me acuerdo. Filosofía... Ente cultural. sí, de ente cultural, de filosofía de la cultura. Perfecto. Bueno, yo subí a plataforma un PDF. Un PDF que habla del significado de la educación. El significado de la educación. Qué bueno es esta introducción a la filosofía de la educación. Bueno, no sé si lo tendrán a mano, yo voy a andar caminando más o menos por la página 3 de ese PDF. Muy bien. Lo que el autor hace ahí, la autora, es una autora, una licenciada en educación, lo que hace es, bueno, intentar primero una definición de educación. Educación es un término tan, pero tan largo, tan viejo, o tan antiguo, ¿sí? Que tiene muchos siglos y por lo tanto tiene muchos tipos de definiciones, ¿sí? ¿Qué tal, Betiana? ¿Cómo te va? Cuando vino el viejo este a hablar, que le dijo, ¿a vos te parece preocupante por eso? Bueno, entonces, estamos con las definiciones de educación. Vamos a ver algunas que están citadas ahí en la página 3 del PDF, ¿sí? La primera es de Rousseau. Rousseau es un pensador liberal de final del siglo XVIII. Es uno de los ideólogos del liberalismo que inspiró la Revolución Francesa. Después va a haber otra definición de Jean Piaget. Jean Piaget lo tenemos ya en el siglo XX. Es un poco el padre de la psicología evolutiva. Después vamos a ver una definición de Durkheim. Durkheim, ahí hay un error en el PDF, porque dice 1991 y en realidad Durkheim habría que situarlo más bien a fin del siglo XIX, así que es un 1891. ¿Sí? Bueno, Durkheim tiene una visión más positivista, más empirista de la educación y de todo. Muy bien. Bueno, buenas a los que se van, a las que se van sumando. Bueno, también vamos a ver una definición de Freire. Paulo Freire también es un pensador pedagogo del siglo XX, más orientado a una visión materialista neomarxista, pragmático revolucionaria, sería Freire, ¿no? Un pedagogo brasilero, sí. Vamos a ver también una definición de John Dewey. John Dewey es un
pedagogo norteamericano del siglo XX. Y por último, vamos a trabajar una definición de Jacques Maritain, que se ubica, digamos, dentro de la cosmovisión en la que nosotros vamos a enmarcar un planteo filosófico de la educación. ¿Sí? Bueno, buenas a los que recién se suman. Profesor, disculpe la demora. Estoy en la computadora de mi esposo porque ella está en otra computadora tomando examen final. Así que bueno, hoy justo está. Perfecto. Perfecto. Hoy tuvo unos. Otra. Yo sigo escuchando muy mal y creo que lo voy a poder solucionar, creo. Que de vez en cuando andan bien. ¿Me escuchan ustedes? A ver, algo más de corrido. No, hoy hay mucho internet. Ahí cortó. ¿Sí? ¿No escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Yo los escucho mejor ahora. Bueno. ¿Bien? ¿Escuchan bien? Digo porque muchos están silenciados. ¿Sí? Ok, bárbaro. Sigamos. Perfecto. Bueno. Bien. Decía yo que la última definición, la de Maritain, va a ser una especie de preámbulo a las definiciones que vamos a dar de una cosmovisión realista filosófica que inspira una cosmovisión cristiana, ¿sí? Es decir, filosóficamente el cristianismo tiene una base de filosofía realista. Bueno, vamos a caminar por las definiciones estas de la página 3 del PDF que está subido a plataforma. Muy bien. La primera es de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dice que la educación es el arte de educar al niño y formar al hombre. Muy bien. Bueno, ahí se ve claramente una visión muy de esa época. Vuelvo a repetir que a Rousseau lo tenemos que ubicar más o menos a fines del siglo XVIII. Ahí se tenía una concepción del niño muy distinta a la que hoy tenemos, ¿no? Es decir, no se conocía mucho de este asunto. Y al niño una especie de adulto en miniatura, ¿sí? La niñez y la adolescencia era un momento de la etapa del ser humano que había que superar cuanto antes, como si no tuviera valor en sí misma. Un montón de cosas que nosotros hoy sabemos han venido caminando en el tiempo, no han aparecido por generación espontánea ni por un iluminado que le bajó un rayo del cielo y le dijo cómo eran las cosas. Esto es todo ciencia adquirida, hay mucho de empírico acá. Por lo tanto, bueno, si bien ya los griegos se han planteado en los siglos 4 y 5 a.C. Lo que hoy llamaríamos un sistema educativo, o una perspectiva educativo-pedagógica, llevó muchos siglos llegar a las conclusiones a las que llegamos hoy. Y además, si ellos no se hubieran planteado un montón de cosas siglos atrás, hoy nosotros no estaríamos hablando de un montón de cosas que hablamos ya en lo pedagógico, ya en lo didáctico, ya en lo educativo, e incluso en esta filosofía de la educación. Vuelvo a reiterar por ahí lo que dije cuando presenté la materia. Cada vez que hacemos filosofía de algo, vamos nada más ni nada menos que hasta el fondo de las cuestiones, ¿no? Es decir, acá no vamos a hablar de cuestiones fenoménicas, de repercusiones, de actitudes, ni de estrategias, no. Eso pertenece a otras ramas del estudio de la educación, más a la didáctica y a la pedagogía. Nosotros vamos a ir a los fundamentos de la educación, ¿sí? A las causas últimas de por qué el ser humano es un ser educable, por qué educa y por qué toda cultura, consciente o inconscientemente, se ha planteado y se plantea siempre educar a la prole, digamos, a los hijos, ¿no? A las generaciones que vienen. Bueno, hasta ahí entonces esa escueta definición de Rousseau. Vamos a analizar un poco, cualquier cosa que me quieran comentar, discutir, preguntar, me interrumpen, ¿eh? ¿Sí? Perfecto. Bueno, segunda, de Piaget. Vuelvo a repetir, Piaget es un pedagogo del siglo XX.
lo tenemos bastante identificado con la psicología evolutiva. Los famosos 6 estadios de Piaget son un poco el tránsito por el cual el ser humano pasa en su génesis psicológica hasta llegar a ser un adulto. Bueno, Piaget dice, educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir, transformar la constitución psicobiológica de individuo en función de la del conjunto de las realidades colectivas, a las cuales la conciencia común atribuye algún valor. Bueno, recuerden que todo esto está en el PDF que ya subí a plataforma, digo por si por ahí están un poco afanados de anotar todo, lo tienen ya, eso en la página 3 del PDF. Bueno, ahí aparece claramente la concepción que Piaget tiene de lo que es la inteligencia, ¿no? Es decir, en Piaget la inteligencia es una función humana básicamente adaptativa, solucionadora de problemas. Esa es la acción que tiene en la teoría de la inteligencia. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. La tercera es de Durkheim. Durkheim decíamos que es un pensador del siglo XIX, ahí está mal puesta la fecha en el PDF, ahí por un siglo antes. Bueno, el positivismo del cual emerge Durkheim es el que ha generado lo que hoy generalmente estudiamos en alguna perspectiva pedagógica de la educación como el conductismo. El conductismo es fruto del positivismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el positivismo tiene un paradigma epistemológico, es decir, científico, de que lo único válido científicamente es aquello que se puede mostrar y se puede comprobar en la experiencia, por eso lo de conductismo, ¿no? De todo el mundo de la psiquis humana, lo único que el conductismo toma es lo que se puede observar, lo que cualquiera puede ver de una persona, y eso es la conducta. Hay un montón de procesos psíquicos que no son manifiestos en la conducta. Eso, bueno, de Freud en adelante se ha dado un gran paso, que en realidad lo que aparece fenoménicamente en la conducta de una persona es una especie de punta de iceberg, de realidad superficial en la cual hay que bucear para ver cuáles son las verdaderas causas. Bueno, pero dentro de ese paradigma entonces positivista y fenoménico de Durkheim, él nos va a decir que la educación es una acción. Es una acción ejercida por generaciones adultas sobre, esa palabra es muy, muy importante, sobre las que aún no están maduras para la vida social. Es decir, es una acción del adulto sobre el niño para forzar al niño a que madure para la verdadera vida, que es la vida del adulto. Ahí sigue habiendo todavía una postergación y no una valorización plena de la niñez. Muy bien. La siguiente definición de Paulo Freire la tenemos dentro de lo que generalmente se conoce como un paradigma crítico de la educación. El paradigma crítico en la educación es aquel que ve básicamente en la historia humana una necesidad de permanente transformación, sobre todo de transformación social, política y económica. Ahí hay una matriz realmente marxista, que considera que lo que mueve a la historia es el ideal revolucionario, crítico, práctico revolucionario, de permanente transformación. Hoy la educación argentina está sumamente influenciada, yo iba a decir infectada, pero no queda muy bien, de neomarxismo, ¿sí? Esto de que al alumno hay que dar las herramientas para que transforme la sociedad.
no sabemos en qué, pero la tiene que transformar porque así como está mal. Se parte de la base de que incluso hay documentos actuales, vigentes en la educación argentina, que hablan del aula como una especie de lucha de clases, ¿no? Donde hay una pretensión de dominio del saber por parte del docente y una puja de poder entre docente y alumno. Por supuesto que así dicho y leído nos suena bastante forzado, pero bueno, generalmente las reformas educativas últimas están bajo ideologías o bajo ideólogos que trabajan con esta concepción. Cuando uno ve en los documentos de Freire lo que opina Freire de la verdad, ve a la verdad como un instrumento de sometimiento de voluntades, no como una realidad captable por la inteligencia para entender la realidad, ¿no? Sino que la realidad en realidad, perdón por la tautología y la redundancia, pero la realidad es algo construido por el ser humano y transformado por él. No hay una realidad dada objetivamente, sino que una es una realidad subjetiva que uno la construye. Es el constructivismo, en el cual ahí también estamos nadando, en un constructivismo por momentos muy cerrado sobre sí mismo, es un constructivismo práctico, crítico, revolucionario, ¿no? el que tiene nuestra educación, sobre todo en países como el nuestro en Latinoamérica. Recordemos, Freire es brasileño. Bueno, creo que vive Freire todavía, no recuerdo. Bueno, la educación es un producto de la praxis, de la praxis. No es solo reflexión, sino una actividad orientada a transformar a través de la acción humana. Fíjense, acá las palabras transformar y acción y praxis son muy fuertes. Obsérvese que en ninguna de estas 4 definiciones se está atendiendo demasiado al educando, sino que se está viendo a la educación como una especie de punto de palanca para generar lo que yo quiero, ¿sí? Como un instrumento para lograr objetivos de tipo social, y donde el alumno sería un engranaje más de ese punto de palanca. Bueno. Con cierta pasividad. Y sí, porque hasta ahora el alumno es más bien un receptáculo, ¿sí? Claro, ahí depositamos todo lo que necesitamos que haga, que sepa, que... Sí. Sobre todo, ahí Durkheim, en la tercera definición, en el positivismo hay una idea de que el ser humano es una especie de vaso vacío, ¿no? De tabula rasa, de vaso hueco, que lo que yo ponga adentro, eso va a ser el ser humano. Es una determinación extrínseca total, en donde hoy un poco estamos aferrados a eso, ¿sí? También estamos aferrados a eso, ¿no? De esto de que no somos personas sino individuos o partes de un engranaje social que nos condiciona o nos determina por momentos, según algunas concepciones, casi absolutamente, y que somos fruto de lo que nos rodea y lo que nos han dado, como si no hubiera un núcleo de libertad en cada uno de nosotros. Por supuesto que después vamos a observar, que cuando vayamos a la definición concreta que nos queremos parar, por supuesto que somos seres influenciados por el medio y por la herencia y por un montón de factores. Pero hay que ver que también tenemos un poder de decisión y de un núcleo de libertad última, que es casualmente lo que vamos a tratar de sostener como baluarte educativo. El educar realmente seres inteligentes, críticos, responsables y dueños de sus decisiones, más allá del entorno, ¿no? Bueno, cosa no fácil. Decirla es facilísimo, pero en realidad se nos va toda la vida en aprender eso, ¿sí? Bueno, vamos a John Dewey, la anteúltima. Muy bien. La educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia que da sentido a la experiencia que se tiene
y aumenta la capacidad de dirigir el curso de la subsiguiente. Bueno, ahí Dewey tiene una visión bastante relativista y pragmática. Es decir, con esto de la experiencia actual, la reconstrucción y reorganización de la misma en vistas a la experiencia que sigue, es algo así como un permanente barajar y dar de vuelta. Como que cada época tiene su propia realidad y la educación lo que tiene que hacer es darse cuenta de eso, reorganizar el material y brindárselo al alumno para adaptarlo al futuro. Lo cual en principio no parece nada malo eso, ¿no? De algún modo hay gran parte del hacer educativo que implica eso, sin ir más lejos esta realidad que hoy tenemos. Yo no me hubiera puesto nunca a aprender estos software para dar clase virtual, por más que siempre fui bastante afín a las maquinolas estas, pero bueno, por supuesto que cualquiera de nosotros, creo yo, ¿no? Preferimos lo presencial, ¿no? Igual es insustituible, esa es mi opinión por lo menos. Pero bueno, el problema a veces por ejemplo, la definición de Dewey es que reduce la educación, toda la educación, a nada más que esto. Que uno tenga que tener una idea de reorganizar y readaptar algunas cosas a las nuevas generaciones, no quiere decir que eso sea la médula de la educación, sino más bien algo accesorio y técnico, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Adriana, No, hoy estás musa, estás hoy. No le ande el micrófono, puso que decías y yo por eso no te lo... Sí, puso en el chat, por eso. Sí, Eugenia, ¿ibas a decir algo? Ay, no sé qué. No, que cuando leímos esta definición de Dewey, me hizo acordar a Usu cuando habla del manejo comunicativo. Cada aprendizaje quizás es significado, mejor dicho, significativo, teniendo en cuenta los aprendizajes que tenemos antes, y sirve también como para los aprendizajes siguientes. Lo he tomado desde ese lugar, pero claro, pensando como en la educación, reducirla a eso, a que la educación en general, reorganizar la experiencia anterior queda como poco. Bueno, ahí tuve que hacer una especie de rompecabezas escuchándote, porque yo te escucho muy cortada, pero creo que es un problema mío ese. No Hablaste sé, ¿los demás me escuchan así? ¿Los demás se escucharon bien? ¿No? Sí, se escuchó bien. Ah, ok. Bueno, me alegro, así fue mía la dificultad nada más. Bueno, por lo que creo que entendí, Eugenia habló de Ausubel, habló del aprendizaje significativo y le explicó un poco esto de tomar lo que el alumno ya trae para, en base a eso, seguir adelante. Sí. Claro. Sí. Ausubel lo que no dice cuando explica esto, que tiene mucha razón cuando explica eso, que eso no lo descubrió él, eso ya Sócrates lo hacía, ¿no? Sócrates es un pensador griego del siglo IV a.C., ¿sí? Cuando uno lee los diálogos de Platón, en donde Sócrates es el protagonista, porque Sócrates en realidad nunca escribió nada, ese aprendizaje dialógico de Sócrates, son todos diálogos, ¿no? Es eso, es decir, ir pedagógicamente genial, ¿no? Ir al terreno del alumno. Es lo que uno hace cuando presenta un tema o cuando recibe un curso por primera vez, ¿no? Tengo que explicar X cosas. Bueno, vamos al terreno del alumno. A ver, ¿qué sabe el alumno de esto? Y en base a ahí venimos, ¿no? Sí. Más que ir a tirar la información o las definiciones por la cabeza, y el que lo agarra, el que no lo agarra ve cómo hace. No, bueno, es realmente un ida y vuelta, ¿no? Por eso está muy bien el término que pone el significativo. En lo que el alumno conoce, hay que llevarlo de lo conocido a lo desconocido, eso es enseñar. Bueno. Hay de todo igual en esta vida. Sí.
Bueno, muy bien. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Adrián había puesto educación bancaria. Eso es de Freire. Freire habla de educación bancaria. Sí. Sí. Freire le llama educación bancaria a esto, por ejemplo, para Freire, que yo en quinto año, o en sexto de secundaria, esté tratando de dar una materia que sea orientación vocacional, eso es educación bancaria. ¿Sí? Porque es verle el lado pragmático, social, economicista a la educación. Sí. Para Freire la educación tiene que liberar al alumno de la esclavitud del capitalismo. Concretamente, porque es un pensador marxista. Así que el marxista ve en toda la historia una lucha de unos contra otros. Ese es el móvil de la historia. Él no lo inventó Freire, eso es el materialismo dialéctico de Marx, sin ir más lejos, ¿no? Que la historia se mueve por contradicciones, por opuestos que se contradicen y luchan. Bueno, lindo tema, pero medio largo. Perfecto. Acá me están diciendo que en 10 minutos se nos cae. Y aparte yo en 10 minutos, a las 8 entro en otro curso, así que la clase hoy va a ser un poquitito breve. Bueno, igual nosotros la carga horaria que tenemos es de una hora por ahí. Hoy con el tema de que yo di mal el ID, entramos medio tarde. Bueno, bien, no me gustaría irme sin dar la definición que es más cercana a la visión que vamos a tratar de desarrollar nosotros, ¿sí? Bien, Jacques Maritain es un pensador, un filósofo realista del siglo XX y dice esto: la educación es la vía para la humanización del hombre. ¿Mm? Así de redundante es la definición. Humanización del hombre, parece una tautología, pero en realidad está hecho a propósito. Y creo yo que de las 6 definiciones que hemos rapidísimamente analizado, creo que esta es la que más pone el acento casualmente en el destinatario último de la educación. La educación es un cambio, pero no es sí lo más importante, sino el alumnado. Claro, es decir, quien recibe la educación. La educación, diste bastante en el clavo, Eugenia, porque en la educación, me incluyo, muchas veces caemos en el error de creer que lo más importante de la educación es la educación. Y no. La educación es el medio para formar integralmente a esos seres humanos que tenemos delante nuestro. Y también para formarnos nosotros, porque quien enseña sigue aprendiendo. Eso, más que una frase hecha, por ahí parece un poco romántica y todo, pero es verdad. Hay mucha verdad en eso. El maestro, el docente, el profesor también sigue aprendiendo. ¿Mm? Enseñar lo que uno sabe es reaprenderlo de otro modo. ¿Mm? Bueno, pero digamos, acá con esto de la humanización del hombre, tocamos un poco lo que habíamos planteado en la primera unidad de antropología. Y también lo habíamos tocado en la filosofía de la cultura, cuando hablamos de la cultura moral, que decíamos que en la cultura moral la voluntad se dirigía al bien, y el bien objetivamente hablando. ¿Mm? Es decir, entendíamos por bien humano aquel que planificaba su naturaleza. Claro, que perfeccionaba el hombre, ¿no? Que lo perfeccionaba muy bien al hombre como hombre, al ser humano como humano, que humanizaba al hombre. Eso sería otra. Acá está la aparente redundancia, ¿no? ¿Por qué? Y eso pico un poquitito también con la antropología. Porque vimos en la antropología, en la primera unidad, que el ser humano es el único ser viviente que puede deliberadamente ir en contra de su propia naturaleza. Ningún otro ser puede obrar en contra de su perfección natural. Nosotros sí. Nosotros creo que habíamos jugado con algunas palabras, tales como el hombre puede deshumanizarse, pero el gato no puede desgatunizarse.
Incluso miren, hasta la palabra suena forzada. Porque si yo hablo de humanización, nadie se espanta de la palabra. Pero si yo hablo de gatunizar al gato o perrunizar al perro, parece un chiste. Porque ni siquiera son palabras que usemos, porque no está la idea de la perrunización. No, Pero, ni existe. pero sí existe la palabra humanismo, ya está acuñada mucho antes del humanismo florentino, humanismo del Renacimiento italiano, ¿no? Sí, no, Sartre, de hecho, lo que existe ahora es la humanización de los animales, que es al revés. Sería. Estaba pensando eso, mi perro claro, que es humano sí, prácticamente. sí. Sí, bueno, pero eso es fruto, ¿ves?, de un ser abierto infinitamente a la realidad. E incluso puede llegar a crear ficciones. Esa es una ficción. Y es una ficción muy de nuestra cultura occidental, la humanización del animal y la animalización del hombre, ¿no? Pero el otro día llevé a mi gata a la veterinaria porque la castramos, ¿no? Y me tocó estar esperando ahí cuando salió de la anestesia y todo. Y bueno, sí, hay cierto tratamiento de las mascotas que asusta. Asusta. Porque vos decís, a ver, para un poquito. Las cosas en su lugar. Incluso las publicidades, ¿no? Hay una publicidad de alimentos para perros maduros que decía, no es lo mismo ser viejo que sentirse viejo. Y la carita del perro, yo digo, qué disparate esto, ¿no? ¿Sabían que hay psicólogos para perros y gatos? ¿Sabía? Bueno, Sí, sabía, ahí estamos, ahí está. sí, Yo creo que amerita una reflexión esto. No la voy a hacer yo, pero por lo menos creo que amerita mirar un poquito qué estamos haciendo. Bueno, inclusive la atención que mucha gente se espanta porque quizás en otras culturas como en animales que nosotros consideramos mascotas, pero quizás no se espanta porque esa gente lo hace no puede elegir ir a comer mascotas, sino que lo hace hambre en muchos lugares, ¿no? vos sabés que desgraciadamente... Y no le pasa que sufre un humano, pero le pasa el hecho de que como un animal, que para nosotros es un perrito o un gatito, o no sé, no sé. Vos sabés que desgraciadamente estoy escuchando muy mal el audio de ustedes y no pude retener pero ni dos palabras de lo que dijiste. Prometo, como esto lo estoy grabando y yo en la grabación no sale ese problema, prometo escuchar esta devolución, pero no te puedo hacer ninguna devolución de lo que dijiste porque realmente entendí, pero 3 palabras a lo sumo. Te pido disculpas. No, está bien, no hay problema, profesor. Pero lo lamento de verdad, lo lamento de verdad. Porque te vi muy entusiasmado diciéndole, me encantaría saber qué fue lo que dijiste. Bueno, Ana, me queda todavía 1 hora y media de clase. Espero no tener este mismo problema con el próximo Zoom porque es una clase muy de pregunta y respuesta. Bueno, Dios nos ayude. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy. Dios mediante... Ustedes sí me escuchan bien, ¿no? sí. Bueno, qué alegría. Qué alegría y qué aburrido para mí. Dios mediante, nuestro próximo encuentro es el 17 de septiembre, prácticamente en primavera. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Realmente, qué alegría. Bueno, repito, acuérdense que hasta hoy hasta las 12 de la noche hay tiempo para el trabajo práctico, que la mayoría me debe. ¿Sí? Es medio fuerte esto, porque es casi el único registro que tengo. ¿Sí? De que más o menos las cosas estén leídas y pensadas, ¿sí? Así que pónganle un acento a eso. Bueno, la próxima seguiremos adelante. Yo hoy tarde o mañana temprano subo esta clase a YouTube, a mi canal, y les pego el link en plataforma. Ya que hoy no nos pudimos comunicar como me hubiera gustado, si quieren dejar en la plataforma algún comentario, alguna pregunta, bueno, la seguimos por ahí. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, todo esto que estamos viendo hoy nos va a desembocar a nosotros en la página 7 del PDF, donde dice definición real, a la definición que da Santo Tomás de Aquino.
que paradójicamente, de todos los autores que recién hemos citado y que vamos a citar, es el más antiguo de todos. Y es el que, en nuestra opinión, va a dar en la tecla. Va a dar en la tecla donde, como siempre ha hecho Santo Tomás de Aquino, no deja nada afuera. A pesar de la distancia en los siglos, la verdad es siempre verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar esa definición de Santo Tomás y vamos a hacer un desglose muy interesante y medio largo también. Bueno, nos queda menos de un minuto. No querría dejar de saludarlos y agradecerles la presencia, esta que hemos tenido un poco accidentada. Recuerden que está mi celular y mi correo por cualquier duda o consulta que tengan. Entonces, bueno, si Dios quiere, nos vemos cuasi en primavera. ¿Sí? Para el día del profesor. Es el día del profesor. Sí, el cumpleaños de mi mamá, además. 17. Cumpleaños. Sí. Bueno, que sigan muy bien y nos vemos. ¿Sí? Muy bien. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.